Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gabriel 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás 20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 667. Roja vs Escuadrón 0. Después de bloquear a Nima y Yaoetsu, Roja se enfrentó a los otros 4. El primero en hacer un movimiento fue Kifune Kiryu. Kiryu era una mujer obesa, el exceso de grasa en su cuerpo mantenía su presión espiritual, y una vez que consumía demasiado, se convertía en una belleza. Jaula de vida. Dijo Kiryu en silencio, y la madera comenzó a salir del suelo con un sonido de caca. Esta habilidad se parecía a la liberación de madera de Ashirama. En unos instantes, Roja quedó prisionera en el centro de una jaula de madera. La madera se alimentaba del poder espiritual y la vitalidad de Kiryu, lo que lo acostumbraba a comer poder espiritual y podía tragar cualquier ataque realizado con él. Era incluso más fuerte que el Bakudo 99. Inmediatamente después de ser encarcelado, Senjumaru Shutara hizo un movimiento. La hermosa mujer que charló con Roja en su camino hacia aquí. De repente emergieron miembros artificiales de su espalda y cada brazo sostenía una aguja de coser. Ella arrojó directamente las agujas hacia la jaula de la vida. Pero lo extraño es que ninguna de las agujas se precipitó hacia Roja. En cambio, fueron incrustados en la jaula de la vida. Cuando las agujas aterrizaron, varios hilos formaron una extraña conexión entre ellas antes de que comenzaran a tirar entre sí. Hilo de vacío. La postura de Senjumaru Shutara era tranquila y elegante. No había ninguna intención asesina en sus ojos, como si solo estuviera haciendo una prenda de vestir. Con un movimiento de muñeca, los hilos de seda se acercaron directamente hacia Roja con la esperanza de cortarlo. Al ver el hilo de seda, la expresión de Roja no cambió en absoluto. Simplemente dio un paso adelante y dijo: «Esto no tiene sentido». Un aura aterradora brotó de Roja directamente, causando que los hilos a su alrededor cayeran. Esta no era el aura de Roja, manera imponente, sino en realidad, su presión espiritual que domina la presión espiritual de todos los demás Shinigami. Incluso si el Escuadrón 0 es más fuerte que otros Shinigami, solo Yosuke tenía una presión espiritual por encima de los Shinigami normales aquí. Roja no se detuvo mientras agitaba directamente a Senmagoroshi en su mano y cortaba la jaula de la vida. Incluso si fuera más fuerte que el Bakudo 99, no significaba nada para su espada. Al ver a Roja romper fácilmente su bloqueo y atacar, Kiryu y Senjumaru respiraron profundamente cada uno. Pero en ese momento, Tenjiro ya planeó su próximo ataque y corrió hacia adelante. Infierno de huesos blancos. Infierno del estanque de sangre. Tenjiro ya llegó a la conclusión de que los ataques con presión espiritual no funcionarán en Roja, por lo que atacó usando otros métodos. Su ataque contenía otro elemento. El ataque recayó sobre Roja y también vino por sus costados. Estaba completamente rodeado. El elemento agregado era agua curativa que podía curar cualquier lesión muy rápido, y si la persona golpeada no estaba herida, aceleraría su división celular y haría que su cuerpo se pudriera. Pero Roja simplemente levantó al Senmagoroshi y dijo una palabra. Hielo. En un instante, un poder frío se extendió por el lugar.
No era un simple resfriado que podía liberar agua, pero era del tipo que podía incluso liberar espacio directamente, obligando al agua curativa y a la sangre a congelarse en un bloque de hielo. Con la evolución de Senmagoroshi, Roja ya no necesitaba usar los nombres de otras Zanpakuto para usar su habilidad. Podría usar varias habilidades sin su comando de activación. Incluso el Bankai doble y triple se puede utilizar al instante. Mi agua de manantial estaba congelada. Al ver el agua de su manantial congelada, Tenjiro contuvo la respiración en estado de shock. Aunque el agua de su manantial no estaba tan caliente como la de Zankan no Tachi, estaba extremadamente caliente. Para congelarlo en un instante, esta habilidad de hielo puede ser incluso más fuerte que el Ryujin Haka de Yamamoto o incluso más fuerte. De repente, el bloque de hielo se rompió, revelando a Roja sentada detrás de él con su espada extendida. Senrich Tenshin. Yosuke levantó su mano y una palma gigante de repente se manifestó sobre la cabeza de Roja y descendió para aplastarlo. La presión espiritual de Roja estalló mientras cargaba hacia la palma con su espada. Tan pronto como los dos chocaron, volaron rocas y cayeron truenos en la entrada del palacio del Rey de las Almas. Toma esto. Tenjiro, Nimaiya y Yosuke atacaron a Roja juntos en una formación triangular con un arma diferente en cada mano. Roja no se hizo a un lado ni retrocedió, recibió directamente sus ataques sin miedo. Estallido. Los tres ataques impactaron y el suelo debajo de Roja se agrietó en todas direcciones imitando una telaraña. Como eran del Escuadrón Cero, tienen un nivel de ultra capitán, por lo que si un capitán normal recibiera el ataque actual, su cráneo se rompería. Pero, incluso así, no pudieron herir ni siquiera levemente a Roja, porque su presión espiritual puede parecerse al agua, pero su presión espiritual ya era hielo sólido. Capítulo 668. El cepillo de Yosuke. Bloqueando el ataque conjunto de tres personas, el cuerpo de Roja no tembló, y con un resoplido frío, Roja ejerció su fuerza empuñando a Senmagoroshi y enviando a los tres de regreso. Nimaiya y los demás no pensaron que Roja tendría un poder tan grande y solo podían retirarse porque no estaban preparados para tal erupción de poder. Su poder es demasiado extraño. Senjumaru y Kiryu miraron esto y se sorprendieron. Sabían que Roja era fuerte, pero no hasta tal punto. No estaba luchando contra el capitán de Gorte y 13. Estaba luchando contra el Escuadrón Cero, en quienes se confía para proteger al Rey del Alma. Su poder de combate era incluso mayor que el de todo el Gote y 13. Una persona y una espada pudieron repeler a Yosuke y a los otros dos. Su presión espiritual realmente creó la historia. Además del Rey del Alma, nadie tiene una presión espiritual tan fuerte. Yosuke miró a Roja elegantemente, no se podía detectar ninguna emoción en sus ojos, pero sentía como si pudiera ver la profundidad de cualquiera. Mientras decía esto, sostuvo su cepillo gigante y continuó. Tu espada no se puede cortar. Por mi pincel, pero lo que corto es el nombre de tu espada, y solo el Magoroshi, ilusión o imaginario. Mientras Yosuke decía esto, él y Roja sintieron el poder que el gobierno mundial suprime a Senmagoroshi. Esta fuerza suprimió el poder de Senmagoroshi y lo mantuvo en el 50%, y Roja ya no podía decir el nombre de Senmagoroshi y solo podía llamarlo Magoroshi. Roja miró a Yosuke con indiferencia y colocó su espada frente a él. De hecho puedes cortar nombres, pero no puedes cortar el de mi propio Zanakuto. Incluso si eres el mayor del Escuadrón Cero, es inútil frente a mí. Tan pronto como dijo esto, la presión espiritual de Roja trascendió los límites de los Shinigamis hasta convertirse en algo que podía descartar las reglas y destrozó por la fuerza que cortó el nombre de Senmagoroshi por la mitad. Si estuviera en la octava etapa, podría experimentar algunas dificultades para romper este vínculo que colocó Yosuke, pero en la novena etapa, ni siquiera fue difícil. Roja entendió algo cuando rompió la supresión de Yosuke. Su pincel no era una Zanpakuto. Aunque en la historia original no se menciona de dónde vino, Roja estaba segura de que fue creado antes de que se crearan los Asaushi y Zanpakuto, y en este enfrentamiento, Roja claramente sintió que no pertenecía a un Shinigami, pero en realidad, tenía el poder del Rey del Alma. O más bien, el Rey del Alma le dio a Yosuke el poder de gobernar cualquier cosa vestida de negro. Lo que significaba que su poder era igual a la suma de todos los Shinigami. De hecho, era así de fuerte.
Pero en la actualidad, Roja estaba por encima de todos los Shinigami, y su poder podría dominar a todos los Shinigami. Mientras el Rey del Alma se mantenga al margen como está ahora, nadie podrá enfrentarlo. Si Yosuke y los demás no tuvieran algún poder del Rey del Alma, no tendrían la calificación para luchar contra él. Si tienes otros trucos, puedes usarlos. Después de romper los grilletes que Yosuke puso en su Zanpakuto, Roja miró débilmente a los 5 como si no los tuviera en sus ojos. En esta pelea, la mayor parte de la atención de Roja estaba en el palacio del Rey de las Almas o más bien en el propio Rey de las Almas. Sin embargo, no detectó ningún cambio por parte del Rey del Alma. Bueno, incluso puedes liberarte de los grilletes de mi brush. Los ojos de Yosuke brillaron con sorpresa pero no dijo nada más. Nimaiya y los demás se miraron, respiraron profundamente y sostuvieron sus respectivas armas. El brazo de madera de Senjumaru desapareció repentinamente antes de caminar hacia Roja y sonreír. Felicitaciones, pasaste la prueba del Escuadrón Cero. La prueba del Zero Squad es solo recibir un ataque de todos los miembros del Zero Squad, explicó Kiryu. La admiración era evidente en sus ojos. Roja aún no aceptó el poder del Rey del Alma y, sin embargo, luchó contra los 5 y aún tenía la ventaja. Este tipo de poder da mucho miedo. ¿Es eso así? Roja miró a los miembros del Zero Squad y no vio ningún engaño, pero incluso si lo hubiera, no importaría. De hecho, la pelea fue solo de un ataque cada uno, y no hubo ninguna intención asesina en ninguno de los golpes. Además, tal pelea permitiría a los nuevos miembros experimentar el poder de los demás y sentir el poder del Rey del Alma. Pero en toda la pelea, Yosuke no mostró su dominio sobre nada negro, que era uno de sus poderes más fuertes. Si Brush realmente hubiera podido reprimir a Senmagoroshi, la pelea podría haberse convertido en una batalla sangrienta. Solo 5 personas en el Escuadrón Cero, pero esconden tantos trucos, no es de extrañar que los guardaespaldas de Iwatch lucharan contra ellos. Roja hizo un comentario sarcástico. En realidad, Roja se preguntaba sobre el objetivo de Yosuke y sobre el hecho de que el Rey del Alma no apareciera después de esta pelea. Si el poder de nombramiento de Yosuke y su gobierno sobre los oscuros no funcionan en Senmagoroshi, a los ojos de Roja, él no era tan fuerte como Nimaiya y los demás. En cuanto al Rey del Alma, si el Rey del Alma fuera hostil con él y tuviera confianza en que podría derrotarlo, ya saltaría ahora mismo para matarlo, lo que significa que o no es hostil hacia Roja, o al igual que en la historia original, apenas era hostil. Vivo, o no era lo suficientemente fuerte para lidiar con Roja. Capítulo 669. Mostrando buena voluntad. Después de que Roja pasó la llamada prueba, los modales de Kirinji Tenjiro cambiaron mientras le sonreía a Roja. Felicitaciones por unirte oficialmente a nosotros. Si quieres, puedes unirte a mí para sumergirte en las aguas termales. Bueno, también necesitas llevarlo al estanque de almas. Kiryu le dio unas palmaditas en el hombro a Tenjiro y se rió. Casi lo olvido. Estaba ansioso por escuchar su opinión sobre mis aguas termales. Tenjiro se rió, luego señaló las ciudades flotantes en el cielo y dijo: cada uno del Escuadrón Cero recibirá su propia ciudad para construir como mejor le parezca. Entonces echaré un vistazo. La figura de Tenjiro brilló cuando dio un paso y apareció directamente en el cielo frente a su propia ciudad. Después de que Tenjiro se fue, Nimaiya llegó junto a Roja y miró seriamente su Zanpakuto. Quería pedirle a Roja que le diera Senmagoroshi para poder estudiarlo, pero decidió no hacerlo. No pensé que una Zanpakuto que creé pudiera evolucionar a este grado. Si estás interesado en Zanpakuto, puedes visitarme en el Palacio Fénix, dijo Nimaiya y señaló su propia ciudad. Por supuesto. Roja le estrechó la mano y Senmagoroshi desapareció. No estaba interesado en las aguas termales, pero sí en el proceso de forja de Zanpakuto. Si el Asaushi fue la esencia que es influenciada por el alma para formar Zanpakuto, entonces su Zanpakuto debería estar influenciado por el Ogyoku además del alma de Roja. Nimaiya también se fue, Yosuke, Kiryu y Senjumaru se quedaron atrás. Después de un rato, Yosuke les dijo: deberías irte, tengo que ir a ver al Rey de las Almas. Les dejaré a ustedes dos la reconstrucción de este lugar, y además, no se olviden del estanque de almas y el Unigeme. Bueno. Estas no son más que cosas triviales, nosotros nos encargaremos de ello. Senjumaru y Kiryu respondieron, respectivamente.
Yosuke sonrió honestamente y asintió con la cabeza hacia Roja, luego se fue antes de que Roja pudiera reaccionar. Roja miró profundamente a Yosuke antes de girarse hacia Kiryu y Senjumaru. Bueno, puedo reparar este lugar solo, puedes seguir adelante. Dijo Kiryu con una sonrisa maliciosa mientras miraba a Senjumaru. Senjumaru levantó la mano para cubrir la mitad de su rostro mientras sus ojos brillaban intensamente antes de darse la vuelta y mirar a Roja con una leve sonrisa y dijo: entonces por favor ven conmigo. Senjumaru señaló con el dedo y una tabla de madera se levantó bajo sus pies y los de Roja antes de volar. Volaron hacia la ciudad exterior del Palacio del Rey del Alma. Los soldados estaban perfectamente alineados y cualquier miembro del Escuadrón Cero podía ordenarles que lucharan directamente. Este lugar era tan grande, si no más grande, que la Sociedad de Almas. En la historia original, Shunsui dijo una vez que los muros en los que Kurosaki Ichigo y los demás se infiltraron son comparables a los muros que protegen el Palacio del Rey del Alma. Pero los que tenía delante eran más grandes y parecían más fuertes y mayores que los de la Sociedad de Almas. Después de un tiempo, Senjumaru miró a Roja, quien todavía estaba algo indiferente y se rió levemente mientras se ponía una mano en la boca y decía: ¿aún estás enojado por lo que acaba de pasar? Debería disculparme, el asunto de la prueba debería haber sido explicado de antemano, pero el monje nos ordenó que no lo hiciéramos. Al escuchar esas palabras, los ojos de Roja brillaron y se sorprendió un poco. Senjumaru no solo se estaba disculpando con él. Ella le estaba contando un secreto. Aunque Roja ya supuso que la prueba no debería iniciarse tan repentinamente y sabía que Yosuke estaba detrás de esto, explicó por qué los demás mostraron buena voluntad después de la prueba. Está bien. Después de todo, es solo una prueba. Roja agitó su mano ligeramente. Senjumaru sonrió levemente y controló la tabla de madera para reducir la velocidad y descender del cielo. Senjumaru levantó su mano con delicadeza y señaló con el dedo hacia el centro de la ciudad. Ese es el estanque del alma. Cualquier miembro del Escuadrón Cero puede entrar y salir del Palacio del Rey del Alma porque nuestros huesos están modificados con el poder del Rey del Alma, también conocido como la llave del Rey. La función principal del estanque de almas es remodelar los huesos. Al escuchar las palabras de Senjumaru, Roja comprendió de inmediato el uso del estanque de almas. Por supuesto, no necesitaba la llave del rey para entrar y salir del Palacio del Rey de las Almas, pero quería experimentar cuidadosamente el poder del Rey de las Almas. En cuanto a remodelar sus huesos, para él era una simple broma. Con el eterno estado Getsuga tenso, ni siquiera el poder del Rey del Alma invadirá su cuerpo fácilmente. Es imposible que remodele sus huesos. Capítulo 670. El poder del Reino Eterno y el Rey del Alma. Saludos, señor. Cuando Senjumaru aterrizó junto con Roja, todos los soldados se arrodillaron y los saludaron tristemente. Los soldados estaban bajo el mando de los miembros del Escuadrón Cero, y a cada uno se le asignan soldados que residen en sus propias ciudades. Este es un nuevo señor, dijo Senjumaru y agitó la mano. Los soldados se levantaron mientras le sonreían a Roja y decían: hablando de eso, cada ciudad lleva el nombre de su dueño, ¿tienes algún buen nombre? ¿Un nombre? Roja se tocó la barbilla por un momento mientras pensaba en los nombres. Phoenix, Kilin, después de pensar en algunos nombres, se decidió por uno. El Palacio Eterno. Un buen nombre. Senjumaru lo elogió y llevó a Sushiao hacia un edificio parecido a un altar. Este edificio era muy alto, pero en su interior solo existe un pequeño estanque. No era agua de manantial, sino una sustancia parecida a una nube dentro del pequeño estanque, que es la razón por la cual los miembros del Escuadrón Cero son más fuertes que los Shinigamis normales. ¿Es este el poder del Rey del Alma? Roja miró al estanque y murmuró. Sin ningún miedo, Roja entró directamente en el estanque. Tan pronto como entró, una presión aterradora aplastó el cuerpo de Roja, causando que su Aori se desintegrara. Así que este es el poder del Rey del Alma. Este poder es más alto que el poder espiritual. Es como la diferencia entre el chakra de la naturaleza y el chakra normal en el mundo de Naruto. Esta energía estaba tratando de fusionarse con el cuerpo de Roja, e incluso con su estado actual, Roja solo pudo evitar la energía, no derrotarla. De hecho, este poder puede crear todo el mundo Shinigami. La cantidad fue suficiente para muchas palabras.
Pero aún así, Roja se dio cuenta de que su poder no estaba tan lejos de alcanzar el poder del Rey Alma. Pero sus caminos fueron diferentes. El estado eterno de Roja simboliza la invariabilidad. Mientras que el poder del Rey del Alma simboliza la creación y el cambio. Roja bajó ligeramente sus defensas y permitió que parte del poder del Rey del Alma entrara en su cuerpo. Tan pronto como el poder entrara, su propia energía lo envolvería y lo analizaría cuidadosamente. Aunque la esencia es casi la misma, el cambio de forma es muy difícil de captar. Roja analizó el poder y se benefició de él. Su propio poder era más débil, pero después de romperlo, lo derrotó. Lo que no entendió es cómo las reglas se transformaron en presión espiritual y de presión espiritual en reglas. Roja no volvió a intentar tomar un poco del poder del Rey de las Almas, sino que miró hacia el palacio del Rey de las Almas con una expresión pensativa. Finalmente tuvo una comprensión clara del poder del Rey del Alma. El poder del Rey del Alma y el Reino Eterno, estos dos poderes fueron dominados por el Rey del Alma y puede cambiar libremente entre los dos. La palabra dominio no es la mejor. En este caso, en cambio, es mejor describirlo como control absoluto. En lo que respecta a Roja, él solo posee el poder del Reino Eterno. No puede transformar ese poder en el poder del Rey del Alma, y mucho menos cambiar entre los dos libremente. Aquí es donde radica la brecha entre ellos. Después de obtener el Ogyoku, puedo dominar ese poder. Roja entendió que obtendría ese poder cuando obtuviera el Ogyoku. Incluso puede superar al Rey de las Almas en ese momento. El Ogyoku y Senmagoroshi nacen en el mundo Shinigami, y después de que evolucionan, el poder que contendrán es suficiente para alcanzar el poder del Rey del Alma y superarlo. Es por eso que Aizen solo con el Ogyoku quería tomar el lugar del Rey del Alma. Pero ese es el límite del Ogyoku. Fue creado en el mundo Shinigami, el mundo que creó el Rey de las Almas, lo que significa que no podrá superar al Rey de las Almas. Pero Roja no era del mundo de los Shinigami. Aizen no puede superar al Rey del Alma, Ogyoku y Senmagoroshi tampoco pueden, pero el propio Roja puede lograrlo. El alma de Roja no fue creada por el Rey del Alma, e incluso tenía el fruto chakra del mundo de Naruto, lo que lo califica para superar al Rey del Alma. El camino que tomará lo tenía claro. Solo necesito esperar a que se complete el Ogyoku. Los ojos de Roja brillaron con anticipación. Este es el camino que tomará, el camino para superarlo todo. Nadie podía detenerlo en su objetivo, ni Aizen, ni Yosuke, ni siquiera el Rey del Alma. Respirando profundamente, Roja se calmó lentamente antes de levantar el pie y salir del estanque. Pero al momento siguiente, su expresión se volvió incómoda y su boca se torció. Olvidó que su ropa se desintegró al entrar al estanque. Rápidamente se concentró y usó su presión espiritual para crear una ori para cubrirse y luego miró a Senjumaru. Senjumaru miró a Roja y se rió disimuladamente, provocando que se formaran líneas negras sobre la cabeza de Roja antes de decir: en realidad, no necesitabas cubrirte. Este es responsable de crear todos los Aori de Shinigami, incluido el uniforme del Zero Squad. Ahora, no necesito tomar tu talla porque vi suficiente. El estanque no era profundo, pero la presión era demasiado fuerte para que cualquier Shinigami común pudiera resistirla. Si un Shinigami normal cae, incluso un capitán, su cuerpo colapsaría rápidamente y luego sería reconstruido desde el principio. Pero Roja, que estaba en el estado eterno Getsuga tenso, solo sintió la presión, su cuerpo no mostró ningún signo de colapso. Capítulo 671. Vivir contentos. Necesito estar sin ropa para que me tomes la medida. Roja miró a Senjumaru con líneas negras sobre su cabeza. Senjumaru sonrió alegremente y respondió: si no quieres, puedo estimar con precisión tu talla y el uniforme te quedará 99% ajustado. Al mencionar la parte de la estimación, las líneas negras de Roja se hicieron más espesas porque no sabía si lo hizo intencionalmente o no. Roja no sufrió ninguna pérdida, por lo que frunció los labios en una sonrisa y se arrojó este accidente a la nuca. Pero en ese momento, Senjumaru miró extrañamente a Roja, porque Roja no parecía cambiar en absoluto incluso después de entrar al estanque. ¿Estás bien? ¿Ocurrió algún accidente? Roja miró a Senjumaru antes de decir: no, me siento genial. Senjumaru lo miró extrañada, pero como él dijo que no pasaba nada, ella sonrió y dijo: por favor, ven conmigo.
En el punto más alto del Palacio del Rey del Alma, nadie podía entrar ya que ese lugar era la residencia del Palacio del Rey del Alma, incluso el Escuadrón Cero no puede entrar casualmente si no es convocado. Yosuke estaba solo, mirando con vista de águila a Roja que salió del estanque. ¿El poder del Rey del Alma no puede invadir su cuerpo? Los ojos de Yosuke ya no eran los honestos. En cambio, parecía sombrío y aterrador. El negro de sus ojos desapareció y solo quedó el blanco. El estanque de almas contenía el poder del Rey de las Almas y estaba bajo su control. Realmente no puede entrar en su cuerpo, qué lástima. Lo descubrí demasiado tarde. Después de esto, los ojos de Yosuke volvieron a la normalidad después de cerrar los ojos y suspirar. Cuando Roja y Senjumaru se fueron directamente a buscar el uniforme de Roja a la propia casa de Senjumaru. El guardarropa que tenía era enorme y contenía ropa de muy alta calidad. Roja tomó un ori nuevo y se lo puso. ¿Encaja? Senjumaru caminó desde un lado y le preguntó gentilmente a Roja mientras condensaba un espejo para que él echara un vistazo. Roja reorganizó su cuello antes de decir: perfecto. El uniforme del Zeros Squad es diferente a la ori del capitán, era menos lujoso y más simple. Pero en la parte de atrás, las letras no eran 1, 2 o 3 y el otro dígito del gote y 13. En cambio, el símbolo de la Guardia Real ocupó ese lugar. Escucharle decir que fue perfecto realmente hizo feliz y halagada a esta señora. Senjumaru sonrió levemente y dijo: tu palacio ya está preparado. Al salir, Roja y Senjumaru miraron hacia el Palacio del Rey del Alma y encontraron 6 ciudades en lugar de 5 flotando en el cielo. Roja miró su propia ciudad en el cielo antes de mirar hacia el Palacio del Rey del Alma y decirle a Senjumaru: ya que soy un nuevo miembro del Zero Squad, ¿no necesito hacerle una visita al Rey del Alma? Los nuevos miembros no pueden visitar al Rey de las Almas a menos que él los convoque igual que a los demás. No tenemos derecho a ir a ver al Rey del Alma por nuestra cuenta. Senjumaru miró el Palacio del Rey del Alma en Worship, pero sus palabras no revelaron ninguna emoción. Roja asintió antes de sumergirse en profundos pensamientos. Roja comenzó a volar directamente hacia su propia ciudad, mientras que Senjumaru no regresó a la suya sino que siguió a Roja en su tabla de madera. Cuando llegaron a la ciudad, encontraron a Kiryu sonriéndoles. La construcción básica está casi terminada. Necesitamos un nombre para este lugar y... Kiryu comenzó a hablar, mientras Roja escuchaba y echaba un vistazo a la ciudad, solo para encontrar más de 100 niñas de entre 15 y 30 años dentro de la ciudad recientemente terminada. Roja se sintió extraño al principio, y no sabía de dónde venían antes de recordar que Kiryu fue quien inventó las almas artificiales y cómo insertarlas en el cuerpo, también conocido como Hikongan. El lugar de Senjumaru solo tenía soldados, Nimaiya tenía los espíritus de Zanpakuto y la presión espiritual de Yosuke era demasiado grande para que las almas normales sobrevivieran. Solo el palacio de Kiryu y el de Tenjiro eran diferentes. ¿Qué pasa? ¿No estás satisfecho con este grupo de asistentes? Kiryu notó que Roja observaba la ciudad y sonrió. Pensé que te gustaría esto, pero puedes cambiarlos a asistentes masculinos y también puedes cambiar su edad. Son excelentes productos que hice yo mismo, y la calidad del Hikongan elaborado en la sociedad de almas no se acerca ni siquiera a estos. No son diferentes de la gente normal. Roja escuchó la explicación de Kiryu y se quedó sin palabras. No es necesario, gracias. Entonces no te molestaré. Puedes venir a buscarme cuando quieras. Kiryu asintió antes de irse volando. Senjumaru se acercó y miró el edificio antes de decir: el diseño del edificio se puede cambiar. Dime qué necesitas cambiar y lo cambiaré. Roja, naturalmente, no necesitaba ningún cambio en la ciudad, e incluso si lo hiciera, podría cambiarla él mismo, así que sacudió la cabeza suavemente. Senjumaru bajó la cabeza y sonrió. Sabía que dirías eso, entonces no te molestaré. Por cierto, a excepción del nivel más alto del Palacio del Rey del Alma, donde reside el Rey del Alma, puedes ingresar a cualquier lugar a voluntad ya que no hay otra restricción. Después de decir esto, Senjumaru sonrió profundamente y se fue. Capítulo 672. Justo antes de la trama original. Palacio de los Parientes del Alma, Salón Eterno. El Palacio de Roja estaba tranquilo.
Las doncellas que ocasionalmente pasaban redujeron la velocidad para no perturbar el sutil sonido de la respiración. De vez en cuando, podían escuchar el sonido de pasar las páginas. Roja estaba sentada en un suave sofá con una niña de 14 o 15 años sentada tranquilamente de rodillas junto a él, esperando cualquier orden que él pudiera darle. Roja no habló y tampoco dijo nada. El Ura-Ado es un poco interesante. Después de leer el libro, Roja lo cerró suavemente y el título de la portada era Ura-Ado. En Gotei 13 y Kido Course, el Kido 99 es el nivel más alto, pero en el Palacio del Sulkin, hay otro que es el Ura-Kido. Solo alguien con una presión espiritual especial puede usar el Ura-Kido, incluso alguien como Zaraki no podrá hacerlo a menos que reciba el poder del Rey del Alma como los miembros del Escuadrón Cero. Por supuesto, esto no incluía a Roja, que tenía el estado eterno. Al igual que el Kido normal, se divide en Bakudo y Ado, pero a diferencia del primero, que tiene 99 niveles, este solo tenía 9. Aunque solo eran 9, el poder detrás de cada uno está muy por encima del Kido ordinario. Pero no eran muy superiores al Kido 95 y superiores. Después de todo, el poder detrás del Kido N95 y superiores es devastador. El primer Ura-Ado es tan fuerte como el Ado 96, el segundo es comparable al Ado 97, mientras que el quinto está muy por encima del 99 ordinario. Y lo mismo podría decirse del Bakudo. En la historia original, Yosuke usó el tercer Ura-Ado para destruir la capa exterior de Iwatch con fuerza. Dejando el libro de Ura-Ado, Roja se levantó y fue directamente a un patio. Ya pasó medio año desde que Roja se unió al Escuadrón Cero, y en este tiempo, ya entendía todo en el Palacio del Rey de las Almas, pero no sabía de la condición actual del Rey de las Almas. Además, fue al Palacio Fénix para ver a Nimaiya forjar el Asuashi, pero Roja no se inspiró en el proceso, pero aún así hizo que Roja entendiera el camino de desarrollo de Senmagoroshi. Nimaiya forja los Asuashi que luego son enviados a la Sociedad de Almas y entregados a los aspirantes a Shinigami en la academia. Pero Urahara creó el Ogyoku y estudió los límites de los Shinigami y los Orou usando el Asaushi para el primero, y uno de estos experimentos fue Senmagoroshi, quien fue afectado por el Ogyoku, pero Urahara no lo sabía. Roja entendió el origen de Senmagoroshi y sintió que estaba más cerca de su Zanpakuto, ya que se volvió uno con él. Aparte de eso, Roja ocasionalmente iba a la casa de Tenjiro para tomar las aguas termales o bajaba para acosar sexualmente a Soifon y regresaba. El tiempo pasó rápidamente y pasaron 10 años, el nombre de Roja se mencionaba cada vez menos en la Sociedad de Almas y más grupos de Shinigamis se graduaron de la academia. Naturalmente, quienes conocían bien a Roja no podían olvidar su nombre. Como los capitanes del Gotei 13 que fueron destrozados por Roja sin ayuda de nadie. Dentro del Salón Eterno, Roja estaba parada en su patio y señalando con el dedo a una niña. Urabakudo 9. La niña fue repentinamente envuelta en un hilo y colgada boca abajo en el aire. Señor, por favor. La joven estaba asustada y miró a Roja con miedo. Aunque era un alma artificial, no era una marioneta. Lo siento, acabo de aprender este movimiento y quería probarlo. Roja agitó su mano y el hilo de seda se dispersó, dejando caer a la niña mientras miraba a Roja tímidamente. Escuchó a Roja pedir perdón y no supo qué hacer, ya que ningún otro señor pediría perdón a simples asistentes. Al mirar su apariencia actual, Roja negó con la cabeza. Sus asistentes eran diferentes de cualquier otro, ya que a excepción de los espíritus de la Zanpakuto, ninguna otra alma aquí se atrevería a hablar con su maestro. De hecho, Roja estaba interesada en el método de hacer almas artificiales. En los últimos 10 años, Roja estudió el método para hacerlos con Kiryu y descubrió que los que intentaba crear no son perfectos y siempre tenían algunos problemas. Naturalmente, este era un problema relacionado con el estado eterno. Si puede transformar su estado actual al del Rey del Alma, podría crear un alma perfecta, más perfecta que las que Kiryu está creando. Además de esto, Roja se aburría ocasionalmente después de aprender los 9 niveles de Ura-Kido, que para empezar no fueron difíciles para él. Roja estiró los brazos y miró al cielo antes de decir, si no recuerdo mal, la trama está por comenzar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.